Habitar el Pensamiento. Muy bien, estamos entonces. Volvemos en Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia. Y continuando con el tema que veníamos desarrollando, recibimos ahora, perdón, a Daniela Osorio del equipo de extensión y Economía Social y Solidaria. Bienvenida, Daniela. Hola, muchas gracias por la invitación. Nos interesa mucho profundizar en tu perspectiva como psicóloga social. Nos comentabas que buscas apoyarte en la ayuda mutua para generar un tejido entre mujeres y darle una verdadera dimensión política al emprendedurismo. ¿Cómo se trabaja esto en la práctica dentro del cooperativismo? Bien, gracias por la invitación. Comentar también que en esto que decían, yo soy docente de la Facultad de Psicología, soy investigadora, soy psicóloga social y trabajo con compañeras del Prorectorado de Extensión Universitaria, que son Gabriela Veras Iglesias y Adriana Andrade. Tenemos un núcleo que se llama Economía Solidaria y Feminismo. Y desde ahí, hace muchos años, venimos trabajando, intentando poner en diálogo lo que tiene que ver con el movimiento de la economía social y solidaria desde perspectivas feministas y de género. ¿Qué quiere decir esto para nosotras? En esto que vos me preguntabas, que, bueno, esto que comentaban hoy las compañeras más temprano, ¿no? Es una forma de entender lo económico distinta que se contrapone a la lógica mercantil, como ustedes les preguntaban, y que tiene que ver con apoyarse, que tiene que ver con el apoyo mutuo, que tiene que ver con la colaboración, que tiene que ver con poner en común, tiene que ver con pensar de otro modo lo económico a partir de esas relaciones que son no solo materiales, sino afectivas también, como las traían las compañeras. Y en ese sentido venimos promoviendo y trabajando con distintas experiencias del campo del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Y en ese sentido, hace varios años venimos trabajando con el área de género de FUCBAM, problematizando esto que tiene que ver con ese campo y con ellas, ¿no? Y aprendiendo con ellas, porque en esto de pensar la extensión universitaria, la investigación desde el compromiso social, pensamos que el conocimiento se produce con otra. En tu caso, nos Sí. comentabas que el vínculo que tenés con este proyecto es más de asesoramiento al área de género y no tanto técnico con las emprendedoras. Exacto, exacto. Y lo que quería comentar en relación a eso que me preguntaban es que justamente una de las cosas que apareció fuertemente en las preguntas que ustedes les hacían a las compañeras es que en esa mirada sobre lo económico de otro modo, que ellas traen apoyadas en las redes, en el apoyo mutuo, aparece este tema de lo que nosotros llamamos las dobles o triples jornadas, ¿no? ¿Cómo fortalecer en experiencias de cuerpos feminizados, de mujeres y disidencias, esta idea de que muchas veces para muchas, el trabajo se divide entre el trabajo productivo, que es el que hacen en los emprendimientos, el trabajo de cuidados, ¿no? Que sea a personas mayores, sea a otras, o sea, a las infancias, y muchas veces lo que tiene que ver con la participación política, ¿no? Ya sea en espacios de toma de decisiones, ya sea la propia gestión de lo colectivo, ¿no? Entonces, hay algo que tiene que ver con una forma de mirar estas experiencias que muchas veces se centra en cómo organizar y pensar lo productivo y olvida estos otros tiempos que son súper necesarios para organizar la vida. Y que eso, de algún modo, esa invisibilización, como decía Alba hoy, el trabajo del área tiene que ver con visibilizar estas cosas, genera desigualdad. Porque obviamente para muchas mujeres esas dobles, triples jornadas generan sobrecarga, generan dificultades para participar en lo político, generan dificultades para participar o dedicarse también a esa experiencia de lo productivo y ni que hablar también en cómo cuidar y cómo ser cuidadas. Entonces hay un ejercicio ahí de visibilizar esos tiempos y de promover, como ellas también traían, las redes de colaboración para sostenerse, que de algún modo, no solo en la organización de lo productivo, sino también de lo reproductivo. O sea, esto que ellas traen de, bueno, incluso en las ferias también, o lo que está pasando en el área aquí, en el espacio de FUCBAN, con los espacios de cuidado en paralelo a las reuniones, a las actividades, son todas estrategias colectivas que se dan para ser visible, pero además para asumir colectivamente esa responsabilidad, ¿no? Adelante. No, por favor. Bueno, un elemento que nosotros discutíamos en la previa en la producción del programa es esta idea general en la sociedad que hay que juntar muchas mujeres puede ser un quilombo, o sea, que la competencia, no sé, ese tipo de discursos existen en la sociedad y queríamos conversar contigo desde tu perspectiva, qué hay detrás de eso y cómo se puede desmontar.
Bien, es una pregunta con Una leyenda urbana a veces parece. Exactamente, porque me parece que eso es parte de estas estrategias de cuando decimos politizar, también tiene que ver con hacer visible esto, algunos instalados que hay en la sociedad, ¿no? Que además se promueven, no podemos obviar que no hay una promoción de esa imagen sobre el relacionamiento entre mujeres como de competencia, hay una promoción en eso, hay algunas autoras feministas que hablan de mediación patriarcal, cuando hablan de cómo muchas veces se promueve esta idea de que lo femenino está organizado en la disputa por lo masculino, y en realidad se invisibiliza lo que histórica, social y culturalmente en distintas sociedades hace a la articulación que muchas mujeres históricamente han realizado para poder sostenerse, para poder sostener la vida. Y entonces la visibilización de esa trama colectiva, de esa potencia colectiva del entre mujeres que algunas llaman, algunas decimos también, eso es mucho más amplio a pensarlo no solo en cuerpos de mujeres, las redes de solidaridad que se potencian entre mujeres, disidencias y incluso en la propia economía solidaria, en espacios mixtos, pensando esto en términos de hay también un efecto o intencionalidad política en promover esa idea de competencia entre mujeres y no de solidaridad. Porque además, insisto, con la invisibilización de esa trama que sostiene históricamente, porque si rastreamos estas estrategias de colaboración, incluso del cuidado, en la historia de Fugman, por ejemplo, se dan desde sus inicios, se dan desde los inicios en las propias experiencias cooperativas más históricas, con todo lo que se desplegó de trabajo para tener guarderías, policlínicas, bibliotecas, y todo eso lo sostuvo una red fuertísima y particularmente y ahí, cuando tú hablas de espacios mixtos, estás hablando de esas, por ejemplo, exacto. de esas experiencias históricas exacto. de nuestra federación. Exacto. Y que también se puede reproducir en el emprendedurismo del que estamos hablando específicamente. Contanos un poquito. Cuando ahí no sé si te entendí la pregunta. No, claro, ¿cómo se expresa lo de los espacios mixtos también en esta cuestión? En estas redes, por ejemplo, en estas redes de esto emprendimiento. Esto que decían las compañeras bueno, las ferias son una experiencia muy concreta de la economía social y solidaria en América Latina, como estrategia de comercialización, de visibilización, incluso también se generan espacios de autoformación, incluso, o sea, tiene este componente, cuando digo lo de pensar de otro modo lo económico y hablar en términos de sociales, relacionales, afectivos, tiene que ver con eso, y que, por ejemplo, en la feria se da tanto esto que nombraba las compañeras de solidaridad y apoyo por ejemplo, sostener una compañera sosteniendo, yo qué sé, varios puestos para si alguien no puede, o porque justamente tiene una franja de horario que está complicada por el tema de cuidado, se organizan en torno a eso, o hay ferias en las cuales hay espacios de cuidados en paralelo y se hace visible eso. Entonces, de algún modo, esas estrategias colectivas, colaborativas, que insisto, existen, o sea, que si rastreamos antropológica, socialmente, están instaladas, siguen instaladas desde siempre, son las que no se hacen tan visibles. Y una cosa más, o un elemento más también tiene que ver con que en general no son reconocidas como políticas. Es político, o la visión política que tenemos o de lo político está muy instalada en lo representativo. En los partidos. En los partidos, y no solamente en las organizaciones cooperativas, también en el lugar de la representación, en el lugar de la visibilidad, que también es importante en los sentidos de construir movimiento, pero también es político pensar de otro modo, por ejemplo, el cuidado de la vida que no sea solo individualizado cada quien en cada casa. Las redes de cuidado que se despliegan en las cooperativas hasta hoy, que pasó en la pandemia, digo, un trabajo de investigación que hicimos en el medio de la pandemia, la Federación y las cooperativas de vivienda fueron una trama súper necesaria para sostener desde lo que ellos llamaban burbujas, ¿no? Que eran 2 o 3 casas que vivían contiguas y se cuidaban entre, o las compras colectivas que se hacían para ayudar a las personas mayores que no podían salir por ser población de riesgo. O sea, hay una potencia colectiva ahí que además, en esto que ustedes vienen trabajando también en el programa, de algún modo problematiza esa lógica más individualizante, meritocrática de la sociedad actual, ¿no? De ahí es cuando tú hablas de que tiene un contenido político, ¿verdad? Exacto. Y también de señalar,
las desigualdades a la interna de los propios movimientos. Sin O duda, sea, ¿no? Esto de, no estamos ajenos exacto, a la la vida social. visibilización a la interna de las organizaciones mixtas, de que también hay desigualdades, que también hay violencia, eso que trabajan las compañeras, ¿no? No, nos atraviesa socialmente las mismas desigualdades. Tenemos sí otras herramientas políticas, relacionales, que tenemos en el centro y que quizá está bueno potenciarlas, ¿no? También, porque si no a veces eso se construye también en una relación de desigualdad a la interna de los propios movimientos, ¿no? Justamente ahí entra un poco el trabajo, no solo de la psicología social, pero de donde vos provenís. La compañera que no pudo venir hoy es psicóloga también, que es técnica, que trabaja directamente con María Sino, con la red. Pero justamente, en general, ¿cuáles son los aportes que puede hacer la psicología social o la psicología a la red? Y también profundizar un poco la idea que conversamos, que tuvimos que sobrevolar con Alba, de cómo la autonomía económica también protege de alguna forma, o es una cierta protección y las redes hacia la violencia de género. Bien. Son dos preguntas amplias en Sí, una. sí. No, pensando. Primero me gusta decir siempre que la psicología social es interdisciplinaria. De hecho, cuando yo les comentaba estas reflexiones, también tiene que ver con el diálogo con la economía feminista, por ejemplo, los estudios de la economía, los estudios de la antropología, de las ciencias sociales en general. Pero sí hay, en esta pregunta que vos haces, como una intensidad o reflexión sobre esto que decimos de lo afectivo, la política afectiva en estas relaciones. Decimos muchas veces las experiencias de economía social y solidaria en general, muchas veces se sostienen en el tiempo incluso cuando los números no dan. Y eso en parte tiene que ver con la trama que sostiene afectiva, colaborativamente, la vida. Y entonces, no solo es dinero, exacto. la vida. Y cómo muchas veces eso parece invisible. O al revés, muchos emprendimientos, experiencias cooperativas que se rompen porque los vínculos no se sostienen y son experiencias materialmente exitosas. Entonces, hay una invitación a pensar en estas dimensiones no como una cosa secundaria, sino como algo que compone la vida colectiva y que también podemos asumir responsabilidades colectivas o incluso pensar la organización de lo colectivo teniendo en cuenta estas cosas. Y lo digo tanto en términos de lo que hace al cuidado de la vida en términos generales, en una experiencia cooperativa en términos generales, siempre hay que hacer. ¿Quién limpia las tazas quién ordena este espacio para que este espacio esté pronto? O sea, las propias experiencias cooperativas tienen como esa materialidad, pero también relacionalidad, ¿no? Para sostener cuando alguien no, está en una situación complicada. Entonces, como diría, pero no psicologizando, no individualizando eso, que eso me parece también importante, que la invitación no es a pensar esto como un problema de orden individual, sino que es relacional. Claro. Y en ese sentido, el aporte a pensar, bueno, qué estrategias, por un lado, de visibilización, pero también de promover, ¿no?, formas colaborativas. Por un lado, hacer visible aquello que es invisible para redistribuirlo, y por otro lado, pensar en la organización del trabajo y de la vida colectiva estas dimensiones para que esos malestares también se puedan trabajar. Y hablo desde cuestiones básicas como mediar conflictos a esto que digo de, bueno, si somos más conscientes de que hay una triple jornada para muchas personas, quizá dejemos de pensar todo el tiempo por qué tal no participa. Y capaz que nos preguntemos cómo nos organizamos para que otras participen. Exacto. ¿No? Como eso por un lado. Y la otra pregunta me la olvidé. Tenía que ver con la violencia de género. Esto de, claro, las compañeras vienen trabajando mucho y muy fuerte, y me parece que es un aporte fundamental, desprivatizar el tema de la violencia. También, de nuevo, obviamente que es difícil y doloroso pensar dentro del movimiento o dentro de cualquier colectivo político, social, tener estas situaciones, pero no está exenta porque está en una sociedad que está organizada desde una visión patriarcal. Lo interesante que han hecho las compañeras ha sido ese ejercicio de hacer visible esas redes que empezaron a sostener o que sostienen a las compañeras que están en esas situaciones, que han trabajado todo el tema de la titularidad. Ustedes saben que en muchas de estas situaciones lo que pasaba era que las personas violentas no podían ser expulsadas de la cooperativa porque eran el titular. Claro. Entonces, ¿cómo se organiza eso? ¿Y cómo pasó de ser un problema de cada núcleo de convivencia a ser un problema colectivo y que haya toda detrás
hasta desde reglamentos que hoy se instalan en algunas cooperativas para tratar estos temas, a elementos que hacen a hacer visible esa forma de organización y esa solidaridad y cómo apoyar a la compañera desde el minuto 1, digamos, ya no como un problema individual. Y dentro de esos elementos está el tema de, así como la propiedad de la que no es propiedad del individual, claramente, sino es el derecho de uso, pero así como el tema de la titularidad de la vivienda, es el tema de los recursos. Muchas veces estas situaciones económicas, estas situaciones de violencia incluyen la violencia económica, incluyen la dependencia económica y muchas veces una de las dificultades de las rutas de salida es la falta de recursos. Claro. Entonces, como no, también... no tener herramientas. Exacto. Y estas redes de colaboración económica también son redes de colaboración afectiva. Entonces, estas experiencias de redes de emprendedoras no solamente sostiene la posibilidad de que materialmente, dicho en términos tradicionales, se sostengan, sino que también hay una contención relacional que sostiene. Sí. Entonces, son muy potentes. Sí. En términos políticos, pensando también en este tipo de situaciones, ¿no? Ya acercándonos al fin del espacio, ¿cómo ves o cómo están viendo ustedes desde la academia, bueno, el futuro de todos estos temas? Es decir, han habido avances, sin duda, no tenemos duda, pero nos falta mucho aún. ¿Cómo, por lo menos desde nuestro punto de vista, cómo están viendo ustedes eso? Es una pregunta difícil. Esa. No estamos planteando. No, lo digo en estos términos. Primero, viendo las circunstancias que rodean las relaciones sociales, el país, la economía, no sé. Todo lo que confluye ahí. Lo digo primero como investigadora y activista, o sea, yo no me siento solo academia, soy feminista, trabajo con organizaciones sociales, de hecho he participado y participo en algunas de ellas y pienso como desde ese lugar con otras y como decía, desde ahí también pienso la docencia universitaria, ¿no? Creo que es un momento complejo, difícil, en términos también de horizonte, porque, bueno, no hay cosas nuevas que yo pueda decir en términos de los avances a nivel, podríamos decir, por un lado, en la profundización de estas perspectivas neoliberales, pero al mismo tiempo como entroncadas con unas perspectivas y con lo que algunos llaman neofascismos, ¿no? En este momento, o sea, la profundización de una fragmentación la televisión o escuchar la radio. Claro, que también nos instalan en el lugar de la desesperanza y del para dónde, y la salida, ¿no? Y como desde ahí también la inmovilidad muchas veces. Y al mismo tiempo momentos de repliegue, de algunas movilizaciones como más fuertes, ¿no? O sea, por eso digo que es un momento complejo, pienso particularmente también desde la perspectiva feminista y como feminista. Pero al mismo tiempo, estas cosas que estamos compartiendo ahora, me parece que hay una base social histórica, pero además que se reactualiza, en la cual también tenemos que confiar más, creo yo, en términos de lo que tenemos, de lo que hemos construido y de lo que se puede también reinventar en este contexto, que me parece que es súper necesario y que experiencias como esta red, que experiencias como el trabajo del área, que experiencias como la propia federación en términos de potencia colectiva, que ha sostenido en el tiempo, en momentos también duros como lo fueron en la dictadura, poder repensar y potenciar esas formas de organización y agarrarnos de ahí también, creo yo, porque parte de este momento también es poder construir desde esas experiencias sociocomunitarias de base que insisten y han insistido durante, podría decir, en Latinoamérica desde siempre, ¿no? Pero también promoviendo que se reactualicen y se multipliquen. Claro. Sí. Son temas muy interesantes los que estuvimos hablando hoy, muy profundos. Pudimos tocar bastantes aristas de todo esto. Habrá seguramente oportunidades más adelante para seguir profundizando en diferentes temas. Te agradecemos mucho que hayas venido con nosotros. Y bueno, recordar entonces, como decíamos, que el sábado 15 de agosto, previo al Día de las Infancias, de los niños y las niñas, o del hijo y la hija, va a estar la feria invernal acá en la sede de FUCBAN de 14 a 19 horas. Mañana tenemos un plenario de CEFIC, como decíamos, acá en la sede. Y bueno. Y el miércoles que viene, de nuevo, Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia. Los esperamos y las esperamos. Chao. Hasta la próxima. Habitar el Pensamiento.